Mm. Ok, chicos, buenas tardes. ¿Pueden ver bien la presentación? Si no, Bueno, Buenas Federica, tardes. ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hacer dos clases para poder avanzar. Van a ser apnea obstructiva del sueño y insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar, bueno, síndrome de apnea obstructiva del sueño es una entidad relativamente frecuente. Ya hay muchas personas que ustedes van a ver a lo largo del tiempo que comparten estas características clínicas, pero que sin embargo no son detectadas a tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, podemos decir que la vía aérea superior de los pacientes que poseen este trastorno de apnea obstructiva tiende a colapsarse durante el sueño. Recordemos que durante el sueño entramos a un nivel de relajación, por decirlo así, total, inclusive el sistema nervioso central, va a haber un relajamiento muscular y eso hace que algunas estructuras pues, puedan colapsarse dependiendo de la anatomía de algunas personas. Esto va a traer consigo una oclusión total o parcial de la vía aérea superior, impidiendo el paso de aire. El cese de la respiración, que es el apnea, puede ocurrir hasta que se produce un microdespertar. Esta sensación de falta de aire puede ocasionar que no haya un descanso adecuado y que haya un microdespertar, de tal manera que los músculos vuelvan a adoptar su posición, por decirlo así, su tono, de tal manera que se produce la apertura de la vía aérea y por consiguiente el paso de aire, ¿ya? Esto es por lo que los pacientes generalmente están cansados durante el día, ¿sí? Ahora, el episodio apneico va a aparecer cuando estos factores que tienden a cerrar la luz de la vía aérea no se pueden contrarrestar con la capacidad de los músculos dilatadores de la faringe y o de los centros respiratorios que la mantienen abierta, ¿ya? Ahora, existe un documento de interconsenso internacional que fue, si no me equivoco, publicado el fines de 2017-2018, que es la última actualización, en la que considera apnea obstructiva del sueño cuando se cumplen los puntos 1 o 2. El primer punto es, basta que una persona tenga un índice de apneas hipopneas mayor o igual a 15 por hora, se considera ya apnea obstructiva del sueño, generalmente de tipo obstructiva, ¿ya? O puede que tenga un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 5 por hora, es decir, la tercera parte, pero que además esta esté asociada de o excesiva somnolencia durante el día. Esas personas, de ahí viene la escala de Edwards, que tiene que ver con la somnolencia diurna, y son personas pues que están viendo televisión y se quedan dormidas, se están conversando, se quedan dormidas, manejan maquinaria pesada, manejan su automóvil y se quedan dormidos, ¿no? La sensación de un sueño no reparador, que la persona pese a haber dormido, entre comillas, varias horas, pues se sigue levantando bastante cansado. Un cansancio excesivo y o un deterioro en la calidad de vida relacionada con el sueño, no justificables por otra causa. Entonces, el paciente se siente tan cansado, tanto sueño, que no puede hacer las actividades de su vida cotidiana. En lo que se refiere a la prevalencia, es uno de los trastornos del sueño más prevalentes en la actualidad, aunque con una gran variabilidad entre los diversos estudios epidemiológicos publicados en función de la metodología empleada, inclusión de series clínicas o poblacionales, criterios de diagnóstico, valoración de la gravedad, ¿no? Lastimosamente no existe, ¿qué podremos decirlo? Una manera de identificarlo de manera homogénea para todos los médicos, de tal manera que se puede pasar desapercibido, ¿no? Se puede, de repente el contexto suele ser una persona gordita, que piensan que está cansada por el peso y de repente no se ahonda en algo más profundo. El impacto global varía entre un 4 y un 30%. Entonces, el proceso fisiopatológico que va a ocurrir es el que nosotros vamos a ver en este cuadro, ¿no? Nosotros tenemos la luz de la vía aérea superior. Recuerden que a través de la vía aérea superior llegamos a la vía, a la glotis, luego llega la tráquea, luego los bronquios, ¿sí? Y luego los alvéolos. A nivel del espacio, a nivel de la membrana alveolo-capilar, se produce la difusión de oxígeno y luego transportada al resto del cuerpo por la hemoglobina, ¿ok? Entonces, pero ingresa entonces por la vía superior. Va a haber una tendencia hacia el colapso propio de la anatomía de la vía aérea y también va a haber la apertura y esto depende de una actividad muscular y de los centros respiratorios. Entonces va a haber un momento en el que va a predominar, van a ganar las fuerzas de cierre por sobre la de apertura y esto me conduce al apnea. Ahora, ¿esto qué me puede traer consigo? Puede traer hipoxia, normoxia o hipercapnia, que es la retención de CO2, puesto que no se lleva a cabo un buen intercambio gaseoso.
despertares, ¿no? Microdespertares, presiones pleurales negativas, actividad neurovegetativa. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios fisiológicos. Uh, Estos ya los podemos encontrar desde que un paciente tiene un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 por hora, y esto también trae cambios fisiológicos, cambios biológicos, me lleva a inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, de tal manera que las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño también tienen mayor riesgo de tener patología cardíaca tipo isquémica, ¿sí? Entonces, no es solamente el problema de que no duerman bien, sino las consecuencias que se trae el organismo. Entonces, estos cambios van a producir mecanismos de adaptación o de no adaptación. Se va a producir la enfermedad misma en 6-8% de la población, y esta puede traer consigo algunas comorbilidades, ¿no? Pueden surgir en este contexto problemas de tipo cardiopatías hipertensivas, problemas de infarto agudo de miocardio, problemas neurológicos también, problemas metabólicos, entre otros. Está relacionada también a riesgos y a cierta susceptibilidad genética. Entonces, en sí, este colapso de la vía aérea va a ser consecuencia de un desequilibrio entre las fuerzas de apertura y la fuerza de cierre, ¿no? Y esto me va a dar el apnea o hipopnea. Los episodios van a conllevar a esta serie de cambios, y estos mecanismos fisiopatológicos de compensación, de adaptación, pueden a la larga también llevar a la aparición de otras comorbilidades. Entonces, anteriormente se basaba la severidad en la frecuencia, la cantidad de apneas, hipopneas en un periodo de tiempo. Sin embargo, se ha visto que esto en sí, por sí solo, no refleja la heterogeneidad o, digamos, el impacto que tiene la enfermedad. Si bien es cierto, hasta la fecha no existe una escalón validada y aún están claramente establecidos los factores de puntos de corte, se consideran varios elementos para tomar en cuenta la gravedad. Uno, la cantidad de apneas, hipopneas. Dos, el tiempo cuánto tiempo permanece el paciente con una saturación de oxígeno por debajo de 90. Entonces, estos pacientes ustedes le hacen poligrafía respiratoria porque los acuestan a dormir, ¿no? Existen algunas clínicas que ven ese tipo de temas. Entonces, al paciente lo acuestan a dormir y está conectado a un oxímetro, un monitor, ven las funciones vitales y monitorizan cuántas veces hace apnea y cuánto tiempo esto está asociado a una insuficiencia respiratoria no percibida en sí por el paciente, porque el paciente deja de respirar por un periodo de tiempo, mantiene una saturación de oxígeno menor al 90%, pero algunos ni siquiera así se despiertan, ¿no? Esto es como reflejo de la hipoxemia. También no solo nos habla que la gravedad está en relación al índice de hipopnea, al tiempo de saturación por debajo de 90, sino también a la somnolencia diurna, el grado de obesidad, que está también bastante relacionado, que obviamente lo medimos en base al índice de masa corporal, y la presencia de comorbilidades, ¿no? Generalmente asociados a la apnea obstructiva del sueño tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, enfermedad coronaria, ictus, que son los accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, este es el cuadro que me va a dar la gravedad del apnea obstructiva del sueño. No es necesario que se cumplan todos los criterios, ¿no? Basta que nosotros cumplamos uno, ya nosotros debemos estar sospechando, ¿sí? Entonces, esto sí ha venido en el examen, les pido que lo tomen en cuenta. Nos ve el índice de apnea hipopnea, un paciente que tiene 30-49 se da el grado grave, ¿no? Entonces, leve, moderado, grave, muy grave, ¿ya? En esta manera. La oximetría por debajo del 90%, 1 a 14 minutos, entre 15 a 29 minutos, mayor a 30 minutos, que está con hipoxia. La escala de Edwards, el puntaje de la escala de Edwards, ¿no? Si ya se considera grave, muy grave, a partir de esta mitad para abajo, ¿sí? Y factores de riesgo cardiovascular, como ya hemos mencionado, basta que el antecedente de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, que dislipidemia, diabetes. Por favor, no se olviden de que estas son las patologías asociadas, ¿sí? Entonces, la escala de somnolencia de Edwards, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, índice de hipopnea, insuficiencia cardíaca, están qué significan las diversas siglas, ¿sí? Entonces, este es leve, moderado, severo, muy severo. Ténganlo en cuenta, por favor, para el momento de su examen. De repente esto puede venir. Que les ponga un caso clínico, un paciente que se viene, ¿no? Obeso, de repente que conduce camión, que últimamente se siente muy cansado, ha tenido un episodio en el que casi se ha accidentado por este tipo de problema. Se le hace un estudio de poligrafía respiratoria, se encuentra el índice de apnea hipopnea, no sé, 30-35,
Además, se le ha encontrado hipertensión y un índice de masa corporal mayor o igual a 40, ¿qué sería? Es una apnea obstructiva del sueño muy grave, ¿ya? Entonces, porque ya estaríamos acá y tiene factor de riesgo cardiovascular también, ¿no? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del apnea obstructiva del sueño? Lo que les mencionaba. Hay un aumento de riesgo de accidentabilidad laboral y de tráfico. Está bastante asociado, estos pacientes se quedan dormidos y esto obviamente un paciente que maneja, pues, ¿no? Me va a conllevar un accidente automovilístico y accidente laboral. Muchos han visto generalmente son las personas más sedentarias los que operan maquinaria pesada, ¿no? Entonces, que por su nombre mismo lo dicen, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacen, pueden poner en riesgo al tipo de la población al estar manipulando este tipo de aparatos y quedarse dormidos. En el ámbito cardiovascular, lo más frecuente, que la consecuencia más frecuente suele ser la hipertensión arterial. Asimismo, tienen una prevalencia elevada de diabetes mellitus tipo 2 y este es un factor de riesgo independiente de diabetes, ¿sí? La apnea obstructiva del sueño también va a estar bastante ligada a la enfermedad coronaria, pero las consecuencias clínicas en sí tienen datos discrepantes. Puede aumentar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular y puede condicionar también a un mayor deterioro funcional, cognitivo y mayor mortalidad, ¿no? Porque recordemos que está ligado a hipoxemia, ¿no? Un paciente que está por mucho tiempo con una hipoxemia, ¿qué es lo que va a suceder? No llega suficiente oxígeno al cerebro, entonces va a haber muerte de algunas células neuronales y esto me genera un deterioro cognitivo, efectivamente. La prevalencia de trastornos respiratorios del sueño, la insuficiencia cardíaca es muy elevada e incrementa el riesgo de nuevos episodios y podría aumentar la mortalidad. Puede haber también alteración del ritmo cardíaco, los pacientes pueden cursar con fibrilación auricular, también son propensos a tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, este tipo de pacientes. La forma grave de esta enfermedad suele estar asociada a un mayor riesgo de incidencia de cáncer, porque hemos visto por los cambios biológicos, mayor estrés oxidativo, mayor inflamación. Asimismo, va a estar ligado a mayor mortalidad y agresividad del tumor, por ejemplo, el melanoma. Respecto al ámbito neurocognitivo, va a provocar un mayor deterioro cognitivo, principalmente la función ejecutiva, la atención y la memoria, y se asocia de manera bidireccional a la depresión, ¿no? Porque esos pacientes no pueden desempeñarse en la vida cotidiana como lo hacían habitualmente, y eso les genera depresión. Entonces, ¿con qué va a cursar? Va a cursar con hipoxia intermitentes, cambios, también alteraciones a nivel de la presión intertorácica. Esto me va a generar ahí fragmentación del sueño. El paciente no descansa adecuadamente porque como tenemos receptores a nivel de varios niveles, se detecta también la hipoxia, el apnea, y eso hace que el paciente de todas maneras tenga microdespertar para volver a activar la musculatura que está en esa zona, ¿no? Ahora, esto me lleva a diversos procesos, los cuales van a conllevar en sí cambios neuroendocrinos, hemodinámicos, disfunción endotelial, estrés oxidativo, estado proinflamatorio, hipercoagulabilidad, activación simpática. Todas estas alteraciones fisiológicas y biológicas que se producen en el organismo me va a llevar a mayor probabilidad de eventos cardiovasculares. Hemos mencionado hipertensión arterial, ictus, arritmias, cardiopatía, falla cardíaca, TEP, síndromes metabólicos, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, efectos neoplásicos, neurocognitivos, demencia, depresión y aumento de accidentabilidad y disminución de la calidad de vida. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tengo que ver a un paciente, ¿no? Tengo que tomar en cuenta qué tipo de pacientes yo debo sospechar que estoy frente a un probable problema de una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, pacientes que de repente tienen excesivo cansancio, que se queja o que el familiar dice que ronca mucho y que por momentos deja de respirar y eso se traduce en cansancio matutino, ¿no? Entonces, eh, nosotros captamos ese tipo de pacientes. Entonces, el paciente puede tener una baja probabilidad, pero igual nosotros lo podemos mandar a una valoración de un experto, ¿no? Pero igual yo sigo creyendo que podría ser, entonces lo derivo a un médico especializado en el manejo de apnea obstructiva del sueño y él ya va a determinar si el paciente tiene bajo riesgo, si solo requiere seguimiento o si le asigna pruebas, estudios como polisonografía o poligrafía respiratoria, ¿ya? Eh,
también puede haber una probabilidad alta intermedia. Entonces, tenemos que ver también si este paciente que nosotros hemos sospechado desde el punto de vista clínico tiene alguna enfermedad cardiopulmonar inestable, hipertensión arterial, fibrilación auricular o algo que no controla adecuadamente. Si se sospecha de otros trastornos del sueño que justifiquen la clínica, si hay otros trastornos respiratorios y también hay que valorar si hay un trastorno depresivo asociado, ¿no? Hay pacientes que de repente han tenido una pérdida recientemente de algún familiar y por eso no pueden dormir o no descansan apropiadamente y nuestra mente es apnea obstructiva del sueño. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontramos en el paciente, clasificaremos como baja probabilidad o alta o intermedia alta probabilidad. ¿A qué paciente se le define como probabilidad alta intermedia? Esto puede venir en el examen, ¿ya? Se define probabilidad alta e intermedia por la presencia de, en la escala de somnolencia diurna, que tenga un puntaje de la escala de Epworth mayor a 10 puntos y que además cumpla dos de los siguientes tres criterios. Ya sea que tenga un ronquido intenso habitual, que tenga despertares asfícticos, o sea, se despierta porque el paciente tiene sensación de ahogarse, o apneas, despertares asfícticos o apneas observadas, o sea, que hayan sido presenciadas por un familiar y o que haya hipertensión arterial. Entonces, los criterios son ronquido intenso habitual. Dos, apneas observadas o despertares asfícticos, o sea, de repente el paciente es soltero, viudo, qué sé yo, y se despierta él, ¿no? O la otra es que lo más frecuente es que llegue la pareja y diga, mi esposo no deja de respirar, ¿no? Y el tercer criterio es la hipertensión arterial. Entonces, se considera una probabilidad alta o intermedia de sufrir de SAOS, pacientes que tienen Epworth mayor a 10 y dos de los tres criterios, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene una probabilidad alta intermedia, nosotros de todas maneras el paciente se le debe hacer una poligrafía respiratoria y hacer un análisis manual de este examen. Si el paciente tiene un índice de apnea, hipopnea menor a 5, podemos considerar o que no estamos frente a un apnea obstructiva del sueño o en todo caso debemos complementar con una polisomnografía. Si mi paciente en cambio sí tiene un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 5, yo puedo decir que es de repente que sí es un apnea obstructiva del sueño y debo tomar ya una decisión terapéutica, ¿ok? Ahora, si tenemos pacientes que tienen los criterios efectivamente, ¿no? Que tienen otros trastornos del sueño y que yo estoy pensando que de repente hay algo más, le debo pedir polisomnografía respiratoria. Entonces, noten ustedes que las pruebas son polisomnografía respiratoria o poligrafía. Entonces, probabilidad alta generalmente empiezo por poligrafía respiratoria y luego ya lo complemento con una polisomnografía para estar más seguro, ¿sí? Entonces, tengo que verificarlo. Si yo tengo mi polisomnografía, mi polografía y el índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 que hemos quedado, que independientemente que no tenga otra molestia, es un AOS, ¿no? Cuando es menor a ese valor, pero mayor a 5, entonces tengo que de otras maneras también plantear un AOS y tengo que tomar decisión terapéutica, ¿ya? Si es menor a 5, generalmente no estamos frente a un cuadro de AOS. Entonces, siempre recuerden que tiene que haber somnolencia diurna y eso equivale a un puntaje de la escala de Word mayor a 10, ¿ya? Siempre está asociado a somnolencia diurna. Ahora, entonces tenemos el paciente probabilidad baja, intermedia, derivar de todas maneras a un nivel especializado para que a criterio del experto él determine si efectivamente amerita no hacerle más estudios. Entonces, enfermedad cardiopulmonar, sospecha de otros trastornos del sueño que justifiquen la clínica, hay que verificar si hay otros trastornos respiratorios y valorar un problema ansioso depresivo. Si el paciente tiene alta probabilidad, inmediatamente se deriva para exámenes y hemos dicho, un paciente que tiene un índice de apnea, hipopnea menor a 10, de todas maneras, o sea, que tiene alta sospecha clínica, pero índice de apnea, hipopnea menor a 10, tengo que o derivarlo a un nivel especializado o valorar otras causas de sueño, ¿no? De repente ha cambiado recientemente de trabajo, ahora trabaja más en el turno de noche y eso hace que en el día está muy cansado, ¿no? Que sucede también. Tengo que ver también, por ejemplo, si está entre 10 a 19, si tiene mayor de 55 años y un índice corporal mayor a 35, yo debo sospechar de AOS. Si no cumple esos criterios, entonces de todas maneras tengo que ver o si lo derivo, de todas maneras para que lo vea experto o buscar otra causa, ¿no? Y mayor o igual a 20 ya lo considero. Esto es en lo que se refiere a la atención primaria, ¿ya? Ahora, los objetivos del tratamiento. Los objetivos, cuando yo planteo la terapia, deben ser resolver los signos y síntomas de la enfermedad, restaurar la calidad del sueño, normalizar el índice de apnea-hipopnea, mejorar en lo posible la saturación de hemoglobina, que el paciente no me llegue a hacer insuficiencia respiratoria.
reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costes asociados a la enfermedad. Existen distintas alternativas, las cuales no son excluyentes, y se recomienda una aproximación terapéutica de carácter multidisciplinar. Evaluar todo, ¿ya? Que vamos a ver ahora. Todas las opciones médicas, quirúrgicas o físicas disponibles para el tratamiento deben ser complementarias y no excluyentes. Antes de tomar una decisión para tomar cualquier alternativa terapéutica, el diagnóstico tiene que ser confirmado por medio de un estudio de sueño validado. Entonces, a todos los pacientes nosotros debemos establecer medidas higiénico-dietéticas en todos, tanto si está indicado o no está indicado el tratamiento con presión positiva de la vía aérea, que es con CPAP. Es imprescindible que nosotros efectuemos una valoración del paciente en la que se identifiquen aquellas entidades asociadas a OS y enfermedades causales potencialmente reversibles, por ejemplo, la obesidad, hipotiroidismo. Según esto, ¿qué se recomienda? Digamos que primero a todas medidas higiénico-dietéticas. Dos, determinar cuáles son las causas y si estas son potencialmente reversibles. Por ejemplo, la obesidad. A todos los pacientes yo tengo que bajarla si es que hay obesidad. Si es de ser esto correcto, tengo que derivarlo a un programa integral de alta intensidad y estrategia tipo conductual. Yo tengo que concientizar al paciente de tal manera que yo sí tengo que lograr que el paciente baje de peso. La obesidad grave requiere estrategias más duraderas que deberán ser evaluadas en unidades especializadas, donde manejen lo que es cirugía bariátrica, donde incluso debe valorarse la indicación de fármacos antiobesidad y o tratamiento quirúrgico si es que el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35, ¿sí? Entonces, como sea, tengo que lograr que el paciente baje de peso. Si no baja con las medidas habituales, con una dieta rigurosa o con tratamiento farmacológico, tengo que derivarlo para cirugía bariátrica. Otras causas reversibles, por ejemplo, tratamientos sustitutivos en pacientes con AOS e hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo es un gran problema, también me puede llevar a un aumento también del volumen corporal y también me puede llevar, ¿no? Por ende, a un riesgo de apnea. Hay que hacer un estudio a todo paciente de cómo están las hormonas tiroideas, es cuando yo tengo una sospecha clínica de AOS. En el caso de reflujo gastroesofágico, se deben indicar las medidas posturales y dietéticas, así como individualizar el tratamiento con inhibidores bomba de protones, ¿ya? También tengo que ver que sea evaluado de todas maneras por odontología, cirugía maxilofacial, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de determinar si mi paciente tiene algún problema en la cavidad oral. De repente hay una hipertrofia amigdalar, si es de tipo 3 o 4, habría que ver si este se puede corregir de manera quirúrgica, o si el paciente tiene alteraciones dentofaciales graves que pueden considerarse como responsables de AOS y que por lo tanto debemos darle un tratamiento. Todo paciente con sospecha de AOS debe pasar por esto, ¿ya? Porque el enfoque es multidisciplinario. En cualquiera de las situaciones que se han mencionado, se puede valorar la necesidad de tratamiento con CPAP mientras el tratamiento de la causa reversible se hace efectivo, ¿no? En lo que el paciente va a cirugía, si es lo que corresponde, nosotros le podemos ir manejando dependiendo de la severidad con CPAP. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento con CPAP? Este constituye un tratamiento eficaz para reducir la gravedad del apnea obstructiva del sueño, va a ser evaluado mediante el índice apnea-hipopnea y continúa siendo el tratamiento de elección. Y usted pregunta en tratamiento de elección, ¿cuál es? Es el CPAP. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a abordar lo que es el manejo terapéutico? Uno, mediante un análisis específico y cuestionarios, entre estos tenemos el Epworth, una exploración física de la vía aérea superior, ya sea despierto, dormido, ¿sí? Haciéndole pruebas complementarias, estudio de sueño, polisonografía, poligrafía, radiografía de tórax, para ver también si es que hay otro problema. A todos se debe ofrecer tratamiento de medidas higiénico-dietéticas, se debe ver lo que es el tema de la obesidad, solicitar a todos pruebas de función tiroidea, no se olviden, y corrección del hipotiroidismo, y si el paciente tiene reflujo, iniciar tratamiento con inhibidores de bombas de protones e indicar medidas posturales. Entonces, ¿qué le doy? CPAP, sí, si es que el paciente lo tolera, lo requiere, le tenemos que dar. Dispositivos orales, dispositivos de tracción mandibular, tenemos que ver si el paciente le va bien con eso, lo debo intentar. Si es que el paciente requiere cirugía maxilofacial para corregir, hay un problema, se debe derivar para cirugía de vía aérea superior, terapia miofuncional, entre otros, ¿ya? Entonces, los tratamientos son complementarios, recuerden ustedes, no excluyentes. Tienen que cumplir las 4 P's, tiene que ser predictivo, preventivo, personalizado y participativo. El paciente tiene que participar totalmente de las decisiones terapéuticas porque tenemos que concientizar. Ahora, en sí,
¿Qué es lo que se recomienda? ¿A quiénes yo les debo recomendar de todas maneras CPAP? Se les debe recomendar a todo aquel paciente que tenga un apnea obstructiva del sueño moderada grave, que tenga un índice de apneas e hipopneas mayor o igual a 15 por hora y que además presenten somnolencia diurna excesiva, un puntaje de Epworth mayor a 10. Que además cursen con alteraciones en la calidad de vida relacionada con el sueño, las cuales son ronquido intenso, episodios de asfixia por la noche, insomnio, cefalea matutina, nicturia, deterioro del rendimiento laboral académico, repercusión social y o cansancio. También debe plantearse cuando está asociado una hipertensión arterial, especialmente si esta es refractaria al tratamiento habitual. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes les doy? Pacientes con asma, con AOS moderado grave, mayor igual a 15 por hora, más somnolencia diurna, Epworth mayor a 10, alteración de la calidad de vida relacionada con el sueño y o hipertensión arterial asociada, sobre todo refractaria. Si es que mi paciente no tiene un índice de amniponia tan alto, o si sí lo tiene, pero no cumple más bien con los criterios de hipertensión arterial, alteración de calidad de vida, am, o que rechaza el tratamiento sin CPAP, lo que se debe hacer es valorar tratamientos alternativos de manera individualizada, ¿no? Entonces, si yo sé que el paciente está en riesgo, pero no lo quiere realizar, o de repente no tiene los medios para adquirir un CPAP, que también es importante, entonces se debe valorar tratamientos como, por ejemplo, el dispositivo de avance mandibular, que es como una prótesis que le colocan al paciente para que duerma, y esto impide, se coloca para que la mandíbula esté un poco más traccionada hacia adelante, de tal manera que cuando el paciente duerma no caiga, ¿no? Producto de la relajación, si por así decirlo. Tratamiento postural, cirugía. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero entonces los criterios para uso de CPAP puede ser pregunta de examen, que es el primer punto. Por favor, tomen nota, ¿ya? Ahora, no se dispone de evidencia suficiente como para recomendar de forma sistemática, es decir, a todos, el uso de CPAP en adultos que no cumplan los tres criterios, ¿sí? Entonces, índice de hipopnea mayor a 15, somnolencia excesiva diurna, asociado a hipertensión o alteración de la calidad de vida asociada con el sueño y o episodios de ronquido intenso. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios para uso de CPAP de manera definitiva, ¿no? Ahora, se propone al resto de pacientes que no logren cumplir con estos criterios un tratamiento conservador con monitorización de síntomas o una valoración individualizada. Si a pesar que yo le ofrezco un tratamiento conservador, veo que no mejora, pues, aunque no cumple los criterios para CPAP, pero no mejora, le puedo ofrecer un tratamiento empírico, ¿no? Una prueba terapéutica y colocarle el CPAP. Siempre con revaluación a corto plazo para ver si es que lo voy a mantener o no lo voy a mantener. De igual modo, si existen pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño con índice de apnea hipopnea menor a 15 horas, pero que resulten muy sintomáticos o tengan una elevada carga de morbilidad cardiovascular, cerebrovascular o metabólica, se puede considerar de forma excepcional acordar con el paciente la posibilidad de realizar un tratamiento de prueba con CPAP. ¿Ya? Eh, en ese sentido, la evidencia actual apunta que el CPAP podría tener un mayor papel en la prevención de eventos cerebrovasculares. Entonces, el diagnóstico clínico nosotros lo debemos confirmar con polisonografía, poligrafía respiratoria. A todos los pacientes, higiene de sueño, dieta, ejercicio físico. Considerar el manejo del sobrepeso, manejo quirúrgico de la obesidad cuando es IMC mayor a 35, tratamiento de las causas reversibles, ya hemos mencionado como hipotiroidismo, hipertrofia amigdalar, alteraciones dentofaciales, acromegalia, entre otros. El paciente tiene un índice de apnea y hipopnea del sueño mayor a 15, hay que continuar el algoritmo, ¿ya? Si sí sucede, tengo que ver si cumple cualquiera de los tres criterios para el uso de CPAP, que son los que están ahí en negrito. Si sí cumple, nosotros le debemos dar al paciente CPAP, ¿ok? Si el paciente no tiene un índice mayor o igual a 15, le tengo que proporcionar un tratamiento individualizado con dispositivo de avance mandibular, cirugía otorrinolaringológica o maxilofacial. Si el paciente sí tiene un índice de apnea hipopnea mayor a 15, pero no cumple los tres criterios, también tengo que darle estas medidas conservadoras y o incluso hacer una prueba terapéutica con CPAP. Si el paciente de cualquiera de los escenarios rechaza CPAP, tengo que ver de qué otra manera le puedo ayudar, ¿ya? Entonces, medidas higiénico-dietéticas.
Tratar de tener un horario regular del sueño, ¿ya? Debemos tratar de acostumbrar a nuestro organismo a dormir a determinadas horas. Asegurar un ambiente adecuado, que sea un ambiente relajado, sin ruido, con un control apropiado de temperatura y una cama cómoda. No acostarse sin necesidad de descanso, ¿no? Esas siestas que a veces uno acostumbra a tomar, a veces impiden pues que uno pueda tener un sueño adecuado, un sueño reparador por las noches. Evitar en las horas previas actividades que requieran concentración mental importante, ejercicio físico intenso o una ingesta alimenticia abundante y calórica. Es decir, antes de dormir, evitar hacer estas cosas. Evitar actividades en la cama como ver televisión, jugar con dispositivos electrónicos, hablar por teléfono o tener una discusión, ¿no? No prolongar excesivamente el tiempo en cama, individualizar las siestas, aunque son útiles en personas que realizan turnos o que no pueden dormir de manera continuada, dificultan la conciliación del sueño. Realizar ejercicio físico de manera regular durante el día, ¿ya? Si se van a poner a hacer ejercicio en la noche, esto me genera una activación, hace que el paciente se sienta mucho más activo, ¿no? Y no va a poder dormir. Evitar el consumo de alcohol 6 horas antes de acostarse, evitar el consumo de tabaco y evitar el uso de sedantes. Entonces, mi paciente tiene apnea obstructiva del sueño, sí, desde el punto de vista clínico, lo derivo para una evaluación de la vía aérea superior para ver si hay algo que yo pueda corregir de repente de manera quirúrgica. Y si cumple los 3 criterios que hemos mencionado, el paciente va a CPAP. De lo contrario, va a otras medidas conservadoras. Entonces, tengo que ver si hay alteraciones dentofaciales graves. De repente le van a pedir radiografía, tomografía del macizo facial para ver qué se puede hacer. Si es que hay una hipertrofia amigdalar grado 3 o 4, irá a amidalectomía. Si es que el paciente lo manda a CPAP y no lo tolera, de repente requiere un dispositivo de avance mandibular y también evaluación por otorrino maxilofacial, ¿sí? Entonces, se le hacen todas las cirugías que el paciente vaya a necesitar y de todas maneras, 6 meses después se le debe hacer una nueva polisonografía o poligrafía. Si es que el paciente no mejora, entonces nosotros tendríamos que plantear de repente otro tipo de manejo, ¿no? De repente plantear una endoscopía con inducción del sueño para ver si es que hay otro tipo de problemas, ¿no? A eso se refiere la DICE, ¿ya? Ver si es que hay otro problema que no nos esté ayudando. De repente es un problema de conducción nerviosa y no necesariamente que haya un problema estructural. Ahora, el dispositivo de avance mandibular es bastante común. Se puede ver la eficacia del mismo mediante poligrafía respiratoria o polisonografía. ¿A quiénes les debo indicar yo el dispositivo de avance mandibular? Los pacientes con apnea obstructiva del sueño, que de cualquier tipo de severidad pueden recibir el dispositivo de avance mandibular, ¿ya? Cualquier paciente con AOS que requiera CPAP, pero que no lo tolere o no se adapte al mismo, también se le puede dar dispositivo de avance mandibular. Esta indicación como alternativa es la principal de tratamiento y debería estar disponible en las unidades de sueño. Los pacientes con AOS leve o moderado, con indicaciones que no tienen indicación de CPAP ni otra alternativa de tratamiento, también pueden requerir ese tipo de manejo antes de realizar, o sea, no es que uno va a comprar por si acaso la prótesis, ¿ah? El odontólogo lo diseña, así como no sé si algunos habrán usado brackets, ¿no? Le colocan una sustancia como una silicona, ¿sí? Que va a adoptar, va a coger la forma de lo que es nuestro paladar, nuestra dentadura, ¿no? Y en base a eso, a esas medidas, se diseña lo que es el dispositivo de avance mandibular. Ya no es que uno lo compra, lo tiene que ver el odontólogo para realizarlo, pero tiene que ser a la medida de cada persona, sino cuál es el chiste. Tras la evaluación de la idoneidad del paciente desde el punto de vista de salud oral, la implementación del tratamiento y su seguimiento debe realizarse por un odontólogo certificado o experto en alteraciones respiratorias del sueño y que trabaja de manera coordinada con un odontólogo. El odontólogo experto en sueño podrá utilizar poligrafía respiratoria como herramienta de titulación del avance mandibular. Entonces, nosotros derivamos a una unidad de sueño a un paciente que tenga síntomas, 2 o más los siguientes: que ronque mucho, que tenga apneas evidenciadas o que tenga excesiva somnolencia diurna o cansancio no justificado. Que además presente factores de riesgo como profesional de riesgo, como operar en maquinaria pesada, chofer, y persona incapacitante, insuficiencia respiratoria, hipertensión arterial resistente refractaria, arritmia difícil de controlar o patología secundaria AOS.
y no cumplen criterios cuando solo tiene un síntoma, cuando hay signos sin síntomas, cuando no hay factores de riesgo cardiovascular asociados a roncopatías y cuando el cansancio diurno ya sabemos que se debe a otras causas, ¿no? Entonces, si tiene factores de riesgo, lo derivo de todas maneras. ¿No? Tengo que procurar conseguirle una cita lo más antes posible. Si el paciente tiene los síntomas, más aparentemente no hay factores de riesgo, una derivación ordinaria, ¿no? Lo que se hace habitualmente, yo capto un paciente en el centro de salud y que siga todo el flujo normal para conseguir su derivación al hospital de referencia y lo puedan estudiar, ¿ya? Signos de sospecha cuando el paciente tiene índice de masa corporal mayor a 35, cuello corto y o circunferencia alta, retrognatia o micrognatia, que vemos ya que hay una alteración en el mentón, hipertrofia paladar blando, en la escala de Friedman también, para ver lo que es la apertura de la cavidad oral, elevar sospecha en mujeres y pacientes con elevado riesgo de patología cardiovascular. Idealmente trabajo en red, sí, sería bastante ideal. Esto obviamente es una guía, un documento de interconceso de español. Lo Lo ideal sería que el centro de salud comunique a una unidad de sueño que hay en alguna institución, que no tenemos de manera habitual, ¿ya? Pero eso sería lo ideal, ¿no? De tal manera que nosotros podamos derivar al paciente. Una vez que el paciente ya está recibiendo un tratamiento, tenemos que ver si el paciente sí tenía indicación de CPAP o no tenía indicación de CPAP, si sí tenía, pero lo rechazó o no lo toleró, pero vemos que no mejora con las otras medidas, volver a referirlo, ¿no? Ver si el paciente efectivamente le está yendo bien, hay que hacer el seguimiento de reparación de síntomas, incumplimiento de tolerancia, entonces tiene que haber un trabajo coordinado entre el establecimiento de salud y el establecimiento de salud de atención primaria, digo, junto con el hospital de salud de referencia. ¿Ok? Y esto sería todo con respecto a apnea obstructiva del sueño. Ahora. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de insuficiencia respiratoria y oxigenoterapia. Entonces, nosotros debemos recordar para ver este tema fisiología respiratoria, ¿sí? Recordemos que hay diversas estructuras que van a participar en el intercambio de oxígeno. Tenemos en primer lugar el sistema nervioso central, con sus centros de la respiración que están a nivel bulboprotuberancial, ¿sí? La corteza cerebral va a procesar los estímulos recibidos por algunos receptores que vamos a tener, lo va a emitir a estas áreas y esas áreas también van a emitir algunos impulsos que serán dirigidos ¿a dónde? A la cavidad torácica, a la caja torácica. En la caja torácica nosotros vamos a tener músculos de la respiración, siendo el principal músculo de la inspiración el músculo del diafragma. Vamos a tener los arcos costales, la columna que van a dar la forma también. Y al interior de la caja torácica vamos a tener nosotros los pulmones y la vía aérea, ¿sí? Recordemos que el intercambio gaseoso se produce justamente a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿ok? Entonces tenemos tenemos sistema nervioso central, el sistema respiratorio a través de lo que es la caja torácica y el contenido que es pulmones y vía aérea. Y tercero, tenemos también el sistema circulatorio. Recordemos que entonces los capilares van a pasar en el intersticio entre los alvéolos y son a través de la hemoglobina los que van a captar el oxígeno y lo van a llevar al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, si no funciona adecuadamente el sistema nervioso central, no va a poder procesarse adecuadamente los estímulos de la respiración, inspiración, expiración, y por lo tanto no va a haber problemas. Si hay alteración a nivel de la caja torácica como tal, deformación en la caja torácica, falta de contractibilidad muscular, también va a haber insuficiencia respiratoria. Si es que hay patología a nivel de vía aérea o de los propios pulmones, también va a haber insuficiencia respiratoria. Y tres, si es que estamos en un estado de shock hemorrágico, si es que hay un TEP no hay adecuado bombeo de sangre, entonces también no va a haber un buen transporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que recordar eso, usarnos esa imagen mental para poder entender el proceso. Entonces, la función principal del parénquima pulmonar, ¿cuál es? Es lograr el intercambio gaseoso. Entonces, aportar oxígeno a través de sangre arterial y la sangre venosa mixta lo que va a hacer es expulsar el CO2. Entonces, el parámetro de oxigenación que me va a evaluar la función pulmonar va a ser la presión arterial de oxígeno, que yo la mido como a través de la gasometría arterial, el análisis de gases arteriales.
La presión arterial de oxígeno en el adulto varía ligeramente con la edad y la fracción inspirada de oxígeno. La fracción idealmente es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto es entre los 20 y 70 años, va entre 100 y 96 milímetros de mercurio, el punto de corte inferior es 80 milímetros de mercurio. Entonces, existe también lo que es la presión arterial de CO2 o de dióxido de carbono, ¿ya? El valor suele ser, van a ver ustedes para algunas literaturas, entre 35 o 45, siendo el punto de corte 40. Recordemos, entonces, cuando ustedes probablemente lo que van a venir, vamos a ver nosotros el martes, va a ser gasometría. Si ustedes pueden revisar, por favor, análisis de gases arteriales, tenemos que recordar, el pH normal es de 7.4 más menos 4, es decir, de 7.36 a 7.44. Por debajo de ese valor es acidez, por encima de eso estamos hablando de alcalosis, ¿sí? Tenemos la presión arterial de oxígeno, que normalmente es entre 80 a 100, ¿no? Idealmente 100. La presión arterial de CO2, que es 40 o más menos 5, entre 35 y 45. Recordemos que el valor del bicarbonato también. El bicarbonato tiene el punto de 24 más menos 2, es decir, puede ir de 22 a 26. Entonces, recordemos, sobre todo para los problemas respiratorios, que el CO2 va en contra del pH, ¿no? A mayor cantidad de CO2 va a haber un pH más ácido, por favor, no se vayan a olvidar cuando interpreten, ¿ya? Yo voy a encontrar un pH más bajo cuando el CO2 está más alto y viceversa. Cuando el CO2 está más bajo, yo voy a encontrar un pH más alto, una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco el martes, pero revísenlo de una vez porque suelen venir gasometrías. Entonces, para un adecuado intercambio de gases, ¿qué es lo que se requiere? Les acabo de mencionar, un control adecuado de la ventilación, que haya una adecuada ventilación alveolar, que llegue la cantidad de oxígeno adecuada al alveolo y que este pueda ser intercambiado a nivel de la membrana alveolar capilar, ¿sí? 3, la difusión, el paso de aire del alveolo a los capilares, tiene que ser adecuado. Recordemos que la difusión se hace de manera pasiva, de un ambiente de mayor concentración, que es en el alveolo porque hay más en la parte externa, a uno de menor concentración, que es en el organismo, en los tejidos, ¿sí? Entonces, la difusión es pasiva. Y la perfusión. Si hay una buena llegada de sangre, ¿no? Entonces, habrá un adecuado intercambio y transporte del mismo. Ahora, también es importante tomar en cuenta el concepto de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Es el paso que hay desde los alveolos hacia la arteria. Y esta refleja la eficiencia del pulmón como intercambiador de gas. Entonces, si hay un problema justamente a nivel pulmonar, a nivel membrana, alveolo, va a estar aumentada. Por ejemplo, recordemos que la pared de los alveolos es una pared bastante delgada, como una burbuja, ¿ya? Entonces, entre estas hay ciertos espacios donde se produce el intercambio de aire, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La difusión, ¿por qué va a estar limitada? Uno, la difusión requiere que haya una adecuada estructura, que la pared esté íntegra para que se pueda reproducir el intercambio y que haya una superficie de intercambio bastante amplia, ¿no? Entonces, si la pared de este alvéolo es muy gruesa, no va a poder difundir adecuadamente. Y si los septos alveolares están rotos también, hay una ruptura de la pared alveolar, no se va a producir el intercambio gaseoso. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? En el caso de una EPID, ¿qué va a pasar en una EPID? En la enfermedad pulmonar intersticial va a haber un engrosamiento de la pared alveolar, por lo tanto va a haber una difusión disminuida, ¿sí? En el enfisema, por ejemplo, se va a romper las paredes y por lo tanto tampoco va a haber un adecuado intercambio de aire. Entonces, en este caso encontraremos un problema de difusión, ¿sí? Eso más o menos les quería ver. Entonces, en las neumonías, también, ¿qué va a pasar? ¿Va a difundir adecuadamente? No, porque va a estar ocupado el espacio alveolar y tampoco va a poder haber un adecuado intercambio. Entonces, también va a estar alterada la gradiente alveolo arterial. Ahora, algunas consideraciones. El sistema respiratorio permite la hematosis, que es el intercambio de oxígeno por CO2. Tiene que ver con el transporte de oxígeno al ambiente de los tejidos y la extracción de CO2 de estos. Para esto se requiere una buena ventilación, adecuada difusión, un adecuado transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina y un metabolismo celular que tiene que ver con el consumo de oxígeno y la producción de CO2.
Entonces, recordemos algunos conceptos. En cada ciclo respiratorio se moviliza un volumen de aire aproximado. Lo habitual para una persona de 1,70 m y 70 kilos, estamos hablando de un volumen corriente o volumen tidal. Este volumen que se mide es de 500 mililitros, ¿ya? Entonces, la ventilación minuto es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, por la cantidad de veces que yo respiro en un minuto. La ventilación alveolar es aquella parte de la ventilación minuto que interviene de manera eficaz en el intercambio gaseoso, de tal manera que se le resta el volumen del espacio muerto, ¿no? Nosotros tenemos un espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, ¿sí? Este espacio muerto tiene un equivalente de 150 mililitros, el espacio muerto anatómico. ¿Y por qué está constituido? Por las vías aéreas de conducción. Son aquellas que, recuerden ustedes, no van a tener alvéolos en sus paredes. Entonces, las vías aéreas de conducción, hasta llegar a los bronquiolos terminales, no tienen alvéolos en sus paredes, por lo tanto, no se va a producir intercambio gaseoso. Entonces, es vía aérea, digamos, espacio muerto, y este sí es 150 mililitros, ¿sí? A partir de los bronquiolos respiratorios, que son los más distales, ya hay algunos sacos alveolares en sus paredes, y aunque mínimamente podrían participar en el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, ya, entonces relacionamos el espacio muerto anatómico. Ya, entonces, tenemos que tomar en cuenta también la relación entre el espacio muerto y el volumen tidal, ¿no? Esta pues, va a corresponder a 1/3 del volumen tidal total, ¿ya? Y este se puede ver influenciado, esta relación, por los cambios producidos en el volumen tidal o en la frecuencia respiratoria también, y también por las variaciones del gasto cardíaco de la ventilación alveolar. Les mencioné ya que a nivel de membrana alveolar capilar se produce el cambio de aire por difusión simple, desde una zona de mayor concentración a otra menor concentración. Vamos a ver que en la parte exterior va a haber una presión arterial de oxígeno de 140 y ya ni bien estamos entrando de 100 y conforme va llegando a los tejidos cae bastante la concentración de oxígeno. La gradiente, la concentración, va a indicar la dirección del intercambio de gas. La difusión, ¿de qué va a depender? La distancia a recorrer por las moléculas del gas, la extensión de la superficie, ¿no? La integridad de la superficie de intercambio, la presión que existe parcial de gas a cada lado de la interfase, a cada lado de la membrana, y el coeficiente de difusión del gas. Para un adecuado intercambio de gases se establecen dos sistemas gradientes de presión. Uno entre la presión alveolar, que es la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo, y otro es la presión arterial, ¿no? Y el oxígeno venoso, el capilar pulmonar, que es el que va a salir, por así decirlo. Entre el CO2 venoso y el alveolar. Hay que tomar en cuenta otra cosa. El CO2, el dióxido de carbono, difunde 20-25 veces más rápido que el oxígeno a través de los tejidos porque tiene un mayor coeficiente de solubilidad. Para valorar la transferencia, se usa un gas similar que es el monóxido de carbono. Entonces, recordemos, nosotros hemos hablado ya eventualmente que existe una prueba de función pulmonar que es la prueba de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, esta prueba mide cómo se produce el intercambio. Como no puedo medir yo lo del oxígeno porque es con lo que el paciente está viviendo, ¿no? Usamos un gas similar para ver qué es lo que ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar y usamos en este caso el monóxido de carbono, ¿ya? Entonces, el intercambio de aire, recordemos que llega todo el aire a través de las vías aéreas de conducción, tráquea, bronquios distales, bronquios respiratorios, sacos alveolares. En los alvéolos, entre los alvéolos está el intersticio y por el intersticio pasan los capilares, ¿sí? La función es pasar oxígeno y sacar el CO2, ¿ya? Ok. Entonces, el oxígeno y el CO2, que son gases, van a ser transportados por dos maneras, combinados con la hemoglobina o disueltos en el plasma. Entonces, la transferencia pulmonar de oxígeno va a estar limitada por la perfusión y tan solo en situaciones muy particulares como el ejercicio extremo está limitada por la difusión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando una persona hace demasiado ejercicio, la cantidad en la que va a permanecer el oxígeno atravesando la membrana va a ser muy corta, a eso se refiere, ¿ya? Desigualdades en la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión entre unidades alveolares va a depender también de su localización. Hay que tomar en cuenta las áreas de West. Entonces, para entender un poco eso, tienen que repasar un poco fisiología respiratoria. Chicos, esto básicamente es una introducción. En posición erecta,
cuando el paciente está erguido, ¿no? Por decirlo sentado, por ejemplo, va a haber una disminución de la relación ventilación-perfusión desde el vértice pulmonar hasta la base. Tanto la ventilación alveolar como la perfusión son superiores en las bases del pulmón, ¿sí? Y además también recordemos por qué, porque en la base hay que ver que el pulmón tiene una forma de cono. La mayor cantidad de células alveolares los vamos a encontrar en donde? En la base pulmonar, por lo tanto ahí va a haber mayor ventilación y mayor perfusión. Sin embargo, la relación ventilación-perfusión por gravedad va a ser mayor en los ápices, ¿sí? Entonces no nos confundamos los conceptos. A eso se refiere, ¿no? Por gravedad va a haber mucha mayor cantidad de vasos abajo y mayor cantidad de oxígeno en el ápice pulmonar, ¿ya? Ahora, ahora, en decúbito supino cambian las cosas. Obviamente, si el paciente se acuesta, van a estar más ventiladas la parte más superior del tórax, que está hacia arriba, ¿sí? Y va a haber mucha mayor perfusión en las bases. Entonces, en decúbito supino, la ventilación pulmonar, ventilación alveolar en la región posterior de los pulmones es superior. ¿Por qué? Porque cuando se acuesta, si bien es cierto, cambia la relación ventilación-perfusión, pero en general, de manera global, nuevamente, la mayor cantidad de alvéolos de superficie de intercambio gaseoso estará hacia la parte inferior, por lo tanto, ahí habrá una mayor ventilación alveolar, una mayor cantidad de oxígeno a nivel alveolar, ¿ya? De la misma manera cambia cuando el paciente adopta el decúbito lateral. Entonces, ¿cuáles son los cambios de la concentración de oxígeno? En aire ambiente puede estar hasta 160 el oxígeno. Cuando llega a la tráquea, la presión del gas es de 149. Cuando llega a nivel del alveolo, y estamos hablando de 100. A nivel de la sangre venosa pulmonar es en 96, sangre arterial 92, sangre venosa mixta 40 y en los tejidos ya llega a 30. Esos son los cambios que se dan conforme va siendo transferido la presión arterial de oxígeno. Los trabajos de West, recordemos, esta es la parte apical y esta es la parte basal, ¿sí? Entonces, también, obviamente, la ventilación y la perfusión va a estar también explicado por cambios en la presión pleural, ¿no? La presión negativa intratorácica permite que haya una mayor expansión pulmonar y, por lo tanto, una mayor ventilación. Y luego va a haber, se produce otra vez el retorno de la, digamos así, de la elasticidad, ¿no? Que regresa a su posición habitual y obviamente es cuando el paciente expira, ¿ya? Ahora, hablemos ya de insuficiencia respiratoria. Nosotros tenemos dos conceptos. Hipoxemia, que es la disminución del contenido de oxígeno en la sangre arterial por debajo de los límites normales, pero no significa que el paciente requiere oxígeno. Y otra cosa es la insuficiencia respiratoria. Entonces, se dice que el paciente está en hipoxemia cuando tiene una presión arterial de oxígeno menor a 80. Entonces tenemos hipoxemia leve entre 60 y 80, hipoxemia moderada entre 40 y 60, hipoxemia severa menor a 40, ¿sí? Insuficiencia respiratoria, presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es la hipoxemia? La disminución del contenido y o de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo del límite normal para un paciente respirando aire ambiente y a nivel del mar, obviamente, ¿no? Ahora, insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio para producir un adecuado intercambio gaseoso y suplir las necesidades de los tejidos, ¿sí? Es un fracaso del proceso de entrega de oxígeno a los tejidos o la eliminación del CO2. Tenemos distintas clasificaciones. Puede ser aguda cuando es en un corto periodo de tiempo sin mecanismos compensatorios. Crónica es en mayor tiempo con mecanismos compensatorios. Y una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada es cuando un paciente, por ejemplo, que tiene EPOC, de repente, que ya es oxígeno dependiente, pero se ha exacerbado o ha empeorado insuficiencia respiratoria, entonces sería una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, ¿sí? Descompensaciones agudas que empeoran más el intercambio gaseoso. Según la gasometría, tenemos 4, ¿ya? Esto es pregunta de examen. Tipo 1 o hipoxémica, que tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60. La tipo 2, que va a haber hipoxemia, pero además va a haber hipercapnia, una presión arterial de CO2 mayor a 45. Hemos dicho que el CO2, el valor normal es 40 más menos 5. Mayor a 45 se considera ya hipercapnia. Tipo 3 o perioperatoria, cuando hay un aumento del volumen crítico del cierre, como se me dice poscirugía.
Tipo 4 asociado a shock, cuando la perfusión hacia los órganos es insuficiente para suplir las demandas metabólicas. Entonces, normalmente vamos a ver estos escenarios, ¿no? Hablamos de insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipercápnica también, o la insuficiencia respiratoria mixta, ¿sí? Mixta es cuando suceden ambos, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, estos escenarios. Este cuadro puede ser un poco más confuso, pero lo vamos a ver acá más adelante. Ahora, algo que debemos recordar, estas son las preguntas de examen. ¿Qué mecanismo fisiopatológico va a ser responsable? El mecanismo fisiopatológico más frecuente suele ser la alteración ventilación-perfusión, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, las neumonías. Entonces, neumonías grandes se pueden comportar como un shunt, es cierto, atelectasias grandes también como un shunt, pero cuando es pequeños hablamos de ventilación-perfusión, que es lo más frecuente. Entonces, son los 5 mecanismos fisiopatológicos subyacentes. 1, disminución de la concentración de oxígeno. ¿Esto dónde ocurre? Cuando estamos a grandes alturas o al mezclar o al inspirar mezclas gaseosas con menor concentración de oxígeno. Por ejemplo, en un incendio se va a consumir el oxígeno que hay en el aire, va a predominar otro tipo de gas, ¿ok? Hipoventilación alveolar. No llega adecuadamente el oxígeno a nivel alveolar, no hay una adecuada llegada. Entonces, no significa que haya, obviamente, hipoventilación. Estamos hablando del alveolo, ¿ah? Entonces, suele ser en patologías en las que falla la bomba ventilatoria, ¿ya? Que hay un problema o de la caja torácica, por ejemplo, que hay una deformación, una fractura costal múltiple, o que hay un problema muscular, por ejemplo, síndrome Guillain-Barré, miastenia gravis, sección medular o qué sé yo, ¿sí? A eso se refiere. O que hay alteración también en el nivel de conciencia, trastorno del sensorio, ácido hemorrágico que comprometa bulboprotuberancia. Alteración de la difusión. Cuando hay un engrosamiento en la membrana alveolo-capilar que encontramos en EPIT o por acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes por los capilares, una ruptura de las paredes, hablamos de enfisema. Alteración de la difusión. Miren ustedes este cuadro, ¿sí? Alteración en la relación ventilación-perfusión. Determina existencia de unidades pulmonares mal ventiladas, ¿sí? Obstrucción de la vía aérea, atelectasias, consolidaciones o neumonías o edema pulmonar también, ¿ya? Y shunt derecha-izquierda, parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón. Grandes consolidaciones, grandes atelectasias, de repente una malformación arteriovenosa, una comunicación intraauricular. Entonces, desajustes, ventilación, perfusión, asma, edema pulmonar, fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva, alteración de difusión, EPIT, enfisema, hipoventilación, sobredosis de opiáceos, ACVs, problemas de caja torácica, problemas musculares, disminución de la concentración de oxígeno, altura, paciente que está en un vuelo, alteración de shunt, por ejemplo, malformación arteriopulmonar y malformación arteriovenosa aire, grandes consolidaciones, grandes neumonías. Entonces, este cuadro es muy importante para que ustedes lo vean para el examen. La gradiente alveolo arterial. Entonces, ¿qué patologías cursan con gradiente alveolo arterial alta? Una alteración de la difusión. Va a haber, recuerden, ustedes tienen que ver con la membrana alveolo capilar. Lo que pasa en el alveolo, en los capilares y en la misma membrana. Alteración de la difusión, gradiente alveolo arterial elevada. Shunt va a estar elevado y desequilibrio, ventilación, perfusión elevada. Los únicos que cursan con una gradiente alveolo arterial normal es la hipoventilación, que hemos dicho problemas del sistema nervioso, problemas de caja torácica, problemas musculares, ¿sí? Y disminución de la fracción inspirada de oxígeno, que no tiene nada que ver con un problema pulmonar propiamente. Entonces, estas dos tienen un gradiente alveolo arterial normal. ¿Quién cursa con una presión arterial de CO2 aumentada? Generalmente va a suceder acá en la hipoventilación. En la hipoventilación. Se acumula el CO2, ¿ya? En la hipoventilación alveolar. No va a haber un adecuado intercambio a nivel del alveolo, entonces se acumula el CO2, no puede salir. No llega adecuadamente oxígeno y el CO2 se queda y no puede salir, entonces el CO2 va a estar aumentado. También puede suceder en la difusión, por ejemplo, un paciente que está con EPIT o enfisema pulmonar también va a atrapar aire y por lo tanto puede cursar con CO2 elevado o también puede cursar en un desequilibrio ventilación-perfusión, ¿sí? En un paciente en la altura, por ejemplo, generalmente hiperventila, tiende a respirar más para tratar de captar más oxígeno y eso hace que borre el CO2. Y en el shunt también suele estar disminuido.
¿Cuál responde al oxígeno? La que no responde a oxígeno es el shunt. Pase lo que pase, generalmente no mejora porque la causa en sí es a nivel de la perfusión, ¿ok? Entonces, y estas son las principales causas. Entonces, tienen que revisar este cuadro. Con ese cuadro creo que ya está todo porque vienen varias preguntas de ese tipo. Es importante que ustedes lo entiendan nada más para que puedan comprender los casos, ¿ya? Entonces, a un paciente que viene con una falla respiratoria aguda, yo le tengo que tomar la gasometría, ¿no? Entonces, si la gasometría arterial acá está mal, si la presión arterial de oxígeno es menor a 60, estoy con insuficiencia respiratoria. Yo tengo que ver si la presión de CO2 es alta. Si la presión de CO2 es alta, generalmente me voy a una hipoventilación alveolar, ¿ya? Si la gradiente alveolo arterial está elevada, entonces yo tengo que ver que hay un problema de repente a nivel de difusión, un problema de ventilación, perfusión o un shunt, ¿no? Si la gradiente alveolo arterial está normal, entonces suele ser hipoventilación alveolar. Entonces, ahora, de lo contrario, por ejemplo, yo tengo que pensar en hipoventilación con otro tipo de mecanismo, ¿sí? Que haya habido otro tipo de problema. Ahora, si hay hipoventilación, obviamente pienso en enfermedad neuromuscular, enfermedad mecánica, enfermedad de la vía aérea, alteración de la pared torácica. Ahora, si el CO2 es normal o bajo y la presión gradiente alveolar arterial está alta, yo debo pensar en una presión arterial de oxígeno. Tengo que definir si esta se corrige o no con oxígeno. Si no se corrige, ya saben que es el shunt. Si sí se corrige, suele ser alteración, ventilación, perfusión, ¿ya? Entonces, esto me sirve para hacer la disquisición en sí de qué patología. Entonces, recordemos, alteración, ventilación, perfusión, también está neumonía. Eso es porque existe mucha literatura actualmente y efectivamente varios dicen que no, que la neumonía no, pero sí, neumonía está asociada a ventilación, perfusión. Entonces, hipercapnia, ¿dónde puedo encontrar? Enfermedad en hipoventilación alveolar, es acá, cuando hay enfermedad de caja torácica, neuromuscular, neurológico, fármacos depresores del sistema nervioso central. O también cuando hay un problema patológico de fondo, pulmonar, EPOC, bronquiectasia, fibrosis pulmonar, ¿sí? No suele haber hipercapnia, podría haber en un EPOC o podría estar disminuido también. EPIT, asma grave, enfermedad pulmonar vascular, edema pulmonar cardiogénico, distrés, no necesariamente voy a encontrar hipercapnia, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer, tengo que administrar oxígeno. Paciente con insuficiencia respiratoria le administro oxígeno. Entonces, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores a la del medio ambiente con el intento de tratar o prevenir los síntomas o manifestaciones de hipoxia. Es el tratamiento de la hipoxemia. La disnea es el síntoma, no necesariamente va a mejorar. Indicaciones. ¿A quiénes le doy oxígeno? Pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, sea aguda como crónica, obviamente va a variar la cantidad de litros de oxígeno. Procesos agudos en los que el paciente tenga una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una oximetría menor al 90%. Hipoxemia grave y crónica que no responde a terapia médica. En el crónico es cuando el paciente baja, tiene una presión arterial menor a 55, una saturación menor a 88%. Cuando el paciente está grave y tiene una hipotensión arterial, bajo gasto cardíaco, bradicardia, acidosis metabólica, aunque no existe hipoxemia. ¿Por qué? Porque si hay un mal llenado, un mal gasto cardíaco, tampoco se va a transportar adecuadamente el oxígeno. No olviden esa parte. Cuando se sospecha de hipoxemia, paciente que tiene un infarto, le tengo que dar oxígeno, envenenamiento por monóxido de carbono, cianuro, shock, crisis asmática, le tengo que dar, y un paciente que tiene un trauma severo. Entonces, en estos casos yo le tengo que dar el oxígeno. Recordemos que en los enfermos graves con hipotensión arterial, bajo gasto cardíaco, bradicardia, se le debe dar, así sea la presión arterial de oxígeno mayor a 60. ¿Ya? Por más que no haya tanto de insuficiencia respiratoria, les tengo que dar oxígeno suplementario. Ahora, para los pacientes que son enfermos agudos, mi requerimiento es que lleguen con el oxígeno que le administro a 94 o 98% de saturación una vez colocado el oxígeno. Si es un paciente crónico que de por sí ya desatura, que tiene un valor de saturación bajo, 90, 88, con que mi paciente llegue a 88, 92% me conformo. Si es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, yo lo llevo a 95, 96%, voy a alterar los mecanismos fisiopatológicos compensatorios y lo voy a llevar a una acidosis respiratoria. Va a cursar con somnolencia y va a estar peor. Entonces, un paciente que tiene un problema crónico, ligado a insuficiencia respiratoria, yo no lo debo elevar tanto el oxígeno, solo a niveles aceptables, ¿ya? Otra cosa, ¿cómo calculo el oxígeno para la edad? Este es en un paciente acostado, en reposo. Entonces, este es el equivalente a la presión arterial de oxígeno. Tenemos dispositivos de bajo flujo de oxígeno y dispositivos de alto flujo de oxígeno. De bajo flujo proporcionan menos de 40 litros por minuto.
utilizan un embotellador que funciona como reservorio de agua, que es el que está empotrado, seguro han visto en los hospitales, que funciona como humidificador. ¿Por qué? Porque cuando es muy seco va a producir lesiones, úlceras nasales. Tenemos cánula binasal o bigotera, máscara simple, mascarilla con reservorio. Estos sistemas de bajo flujo pueden producir una alta concentración de oxígeno, permite respirar con boca cerrada, flujo inspiratorio bajo, ¿no? ¿Qué factores más bien afectan ese dispositivo? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? No nos contamos. Por ejemplo, la cánula nasal, miren ustedes que el paciente lo coloca en la nariz, pero la boca está abierta. Esto facilita que el paciente pueda comer. Sin embargo, desde el momento que el paciente habla, conversa mucho, ¿qué es lo que sucede? Hay una pérdida del oxígeno que ingresa por la cavidad oral, por lo que la fracción inspirada de oxígeno no necesariamente va a ser fija, ¿ya? Lo máximo que puede transmitir una cánula nasal es hasta 5 litros, ¿sí? No se vayan a confundir. Cuando es 6 litros o más es por demás, no va a incrementar la FiO2 porque el reservorio anatómico, las vías aéreas de conducción ya van a estar llenas y por lo tanto no me va a satisfacer, es perder el oxígeno. El reservorio anatómico es la nariz, nasofaringe y orofaringe, constituye un tercio del espacio muerto. El reservorio de dispositivo, la máscara, tiene 100 a 200 mililitros y la bolsa de reservorio, que vamos a ver que es como una bolsa literalmente que tiene, puede llevar hasta 600 a 1 litro de oxígeno. En la máscara de reservorio nunca debe colocarse un flujo menor a 5 litros, pues se volvería a respirar el aire que uno ha expirado y por lo tanto se quedaría con CO2. Por encima de 8 litros por minuto, ahí va a haber un escauso aumento de la concentración de oxígeno, por lo que el reservorio suele estar lleno. Este es por cánula binasal. Cuando yo le doy a un paciente 1 litro de oxígeno por cánula binasal, en lugar de estar a un FiO 21, está a FiO 24%. Cuando está a 2 litros, FiO 28, 3 litros, 32, y lo máximo que puede recibir es 40%. Entonces, recuerdan esta equivalencia, ¿ya? Eso seguramente le van a preguntar cuando estén en el hospital. Ahora, la mascarilla de simple oxígeno es esta, generalmente ya no la tenemos en el país. Suministra una fracción inspirada de 0,35 a 0,50 con flujos de 5 a 10 litros por minuto. O sea, lo que yo tengo que aperturar de oxígeno, del oxígeno empotrado, es entre 5 a 10 litros, ¿sí? Es necesario mantener un flujo mínimo de 5 litros para que este funcione. Puede producir irritación en la piel por lo que está permanentemente colocado y no, obviamente, el paciente no va a poder comer. Para comer tendremos que pasarlo a cánula binasal. La máscara de reservorio tiene una bolsa conectada, el flujo de oxígeno suficiente se requiere para mantener la bolsa inflada, que generalmente suele ser unos 6 litros mínimos, ¿ya? Hasta 15 litros. Esta bolsa de reservorio sirve como fuente de oxígeno con una concentración del 100%. La fracción inspirada de oxígeno que yo le puedo dar es de 0,4 a 0,7 cuando doy entre 6 a 10 litros de oxígeno, ¿no? Por encima, hasta 15 litros, puedo llegar hasta una fracción inspirada de oxígeno de 80%. Tenemos algunas que tienen válvula que no tienen válvula esta no tiene válvula de reinhalación, esta sí, por lo tanto, al ingresar parcialmente el CO2 exhalado, puedo volverlo a inhalar y por lo tanto va a haber un menor FiO2 a diferencia de este, ¿ok? Eso simplemente para que lo conozcan, chicos, no es necesariamente que se lo tengan que memorizar. Entonces, cuando yo doy 8 litros, doy una fracción inspirada de oxígeno de hasta 60. Cuando doy 6 litros, puedo llegar hasta 45. Cuando puedo dar entre 12 a 15 litros, llego a una fracción inspirada de oxígeno máximo 80, llego yo con máscara de reservorio, ¿ya? Dispositivos de alto flujo de oxígeno, tenemos la mascarilla de Venturi y también tenemos las cánulas nasales de alto flujo, que como es un poco más complejo, eso lo vamos a ver el martes, ¿ya? Tenemos que estos dan gas mayor a 40 litros por minuto. El paciente solo respira el gas administrado por el dispositivo. Estos dispositivos permiten ofrecer grandes cantidades de gas con una fracción de inspirado oxígeno constante. Esta no va a variar a diferencia de la cánula binasal o la mascarilla simple. Esta es constante, la mascarilla de Venturi, ¿ya? Entonces, esta es la equivalencia del flujo de litros de oxígeno que yo requiero para administrar determinada fracción inspirada de oxígeno. La mascarilla tipo Venturi le permite administrar una concentración de oxígeno independiente del patrón ventilatorio del paciente. Se basa en el efecto Venturi, que cuando el flujo de oxígeno pasa por un orificio estrecho, aumenta la velocidad arrastrando aire ambiente que se mezcla con el oxígeno, consiguiendo así la administración de una FiO2 fija. La entrada del aire va a depender de la velocidad del chorro del aire y del tamaño de la apertura de la válvula, y se pueden conseguir concentraciones de 24 hasta 50%. Este es el más usado en los hospitales, lo que sí produce bastante aerosolización de partículas, por lo que en la época de pandemia no lo han visto, seguro han visto más que toda la bolsa de reservorio, ¿sí? Entonces, este es el dispositivo, la máscara de Venturi.
acá tiene como una especie de válvula que puede ser color verde, color blanco, que regula la fracción inspirada de oxígeno. Y los litros que uno debe administrar están dibujados en el mismo dispositivo, así que no es necesario que ustedes lo memoricen, ¿ya? Entonces, las ventajas es que permite administrar una fracción inspirada de oxígeno constante y predecible. Lo que yo le estoy programando lo va a recibir y es posible controlar la temperatura y humedad del gas. Entonces, tenemos estas válvulas. Acá nos dice la cantidad de litros de oxígeno y la FiO2. Y acá con estas válvulas que se giran, yo voy regulando, ¿no? Si quiero 40%, abro el oxígeno empotrado a 12 litros y lo programo. Si quiero 50%, lo muevo a donde dice 50%, y le doy 15 litros. El dispositivo de baja cantidad es este, que me da hasta 30, 32 de FiO2 y este me da hasta 50%, ¿sí? Eso lo tienen ahí los hospitales. Viene con ambos dispositivos al momento que ustedes abren el dispositivo Venturi. Entonces, para 50% requiere un flujo de 15 litros. Como le digo, no lo memorizan, eso lo vamos a ver en las prácticas hospitalarias. Sistemas cerrados, por ejemplo, tenemos el conocido Lambú, que viene a ser la marca, que es el sistema bolsa, válvula, mascarilla de reanimación. A este está conectado una bolsa, la cual se insufla y esta está conectada directamente a oxígeno. Entonces me da una concentración del 100%. Obviamente yo no lo tengo al paciente conectado a eso porque eso hay que bolsearlo. Esto es cuando el paciente obviamente esté en muy mal estado y lo voy a intubar, le administro altas concentraciones de oxígeno, pero de manera transitoria. Tenemos algunos sistemas abiertos, por ejemplo, la pieza en T es lo que yo voy a colocar al paciente para permitir una adecuada entrada también de oxígeno ambiente y que se mezcle como dispositivo de oxígeno, ¿sí? No se lo memoricen, es para que lo conozcan, no nos compliquemos con esto. La monitorización. Yo tengo que controlar a mi paciente con gasometría. Una vez que yo he cambiado mi dispositivo, tengo que esperar entre 1 a 2 horas para ver si mejora, ¿no? ¿Cuánto es la mejoría? Pero obviamente yo a los minutos ya voy viendo el patrón respiratorio, si sube la saturación. Si no me sube la saturación, no voy a esperar las 2 horas. Entonces tengo que ver el punto de vista clínico junto con mi gasometría, ¿ya? Verificar cuánto mejora la presión arterial de oxígeno, verificar la relación entre la presión arterial y la fracción inspirada. Por debajo de 100 es criterio de intubación, por debajo de 250 criterio de cánula nasal de alto flujo. Ver cómo está mi gradiente del alveolo arterial, si está alta o no, para hacer la disquisición, ya saben ustedes, si es una patología de difusión, qué mecanismo fisiopatológico me ayuda a poder discernir frente a qué cuadro estoy y qué manejo voy a plantear. Monitoreo no invasivo lo hago a través de una oximetría de pulso, ¿no? Que son estos que me van a dar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca y me permiten ver también indirectamente cuáles son las curvas del pulso del paciente si de repente hay un problema cardíaco asociado. Entonces, ¿cuál es lo que espero? Cuando a un paciente yo le doy 30% de oxígeno, el oxígeno en sangre arterial debe subir hasta más o menos 150. Si siguen 80, 70, está compensando la hipoxemia porque está mayor a 60, pero igual no está corregido, ¿no? Entonces, lo esperado cuando yo le doy tal concentración de oxígeno es que yo tenga este valor de oxígeno en sangre. Cuando veo esto en el LAGA que se alcanza esos valores, es una hipoxemia corregida, sobrecorregida, entonces puedo ir bajando, ¿no? Recomendaciones para inicio de oxigenoterapia, parada cardiorrespiratoria, hipoxemia, ya saben, hipotensión arterial también, no importa que no haya insuficiencia respiratoria, si hay hipotensión arterial, le doy oxígeno, falla cardíaca, acidosis metabólica también y dificultad respiratoria. Algunos riesgos, puede haber atelectasias por absorción del nitrógeno, aumento de la presión de CO2, efectos hemodinámicos y puede haber citotoxicidad como traqueobronquitis y daño alveolar difuso. También se pueden producir productos intermedios del metabolismo de oxígeno, como radicales libres, y algunos también sustancias que pueden ser también un poco alteradas. La citotoxicidad generalmente la vamos a ver cuando usamos grandes concentraciones de oxígeno, fracciones inspiradas de oxígeno muy altas, ¿no? Esto, más que todo, lo vamos a ver en el tema de ventilación invasiva, va a haber barotrauma también, toxicidad por oxígeno, el billing, ¿ya? Esto es, por ejemplo, cuando un paciente que está en muy mal estado, yo le doy una fracción inspirada de oxígeno de 100 por mucho tiempo. Generalmente, estos FiO2 tan alta debe ser por 1 hora, por media hora, máximo 2 horas. Después debo procurar bajar la fracción inspirada de oxígeno. Pero muchas veces la mala condición del paciente nos obliga a mantener valores altos, ¿no? Esto me va a producir traqueobronquitis, inclusive daño alveolar difuso, que es similar a lo que nosotros vamos a encontrar
inclusive en el distrés respiratorio, ¿no? Entonces también puede haber un tipo de distrés ligado al uso de oxígeno, ¿ya? Esta va a estar en relación al tiempo en el que yo le doy valores altos y a las dosis dependientes. Precauciones con el oxígeno. En pacientes que tienen hipercapnia crónica, ya les mencioné, no se debe dar altas concentraciones de oxígeno porque genera una depresión ventilatoria. Se alteran los mecanismos compensatorios, se altera el sistema nervioso central, el paciente entra en somnolencia y comienza a retener CO2. No debo hacer eso. Cuando doy a un paciente más de 50% de una fracción inspirada de oxígeno, puedo generar atelectasias por absorción de los gases, ¿no? Por liberación del nitrógeno, toxicidad por oxígeno y depresión funcional ciliar y leucocitaria. En los pacientes prematuros, evitar una presión arterial de oxígeno mayor a 80 por posibilidad de retinopatía. Los niños con persistencia de conducto arterioso, el incremento de la presión arterial de oxígeno puede contribuir al cierre de este mismo. Y también es importante tomar en cuenta los dispositivos de oxígeno deben ser cambiados cada cierto tiempo. Por ejemplo, las cánulas binasales idealmente máximo cada 10 días. Los dispositivos de Venturi también. ¿Por qué? Porque se forman partículas en su interior. La humedad va a generar también el dispositivo que se adocen estructuras bacterianas y que por lo tanto puedan servir de fuente de contaminación. Entonces es muy importante esto. Muy bien, chicos, esto es lo que les quería decir con respecto a insuficiencia respiratoria. Ahorita mismo voy a subir las clases y les agradezco mucho por su participación. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Buenas Gracias, tardes. doctora. Gracias, doctora. Cuídense. ¿Sí?